RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Con tiempos casi primaverales sobre nosotros, llegan los misterios. Comienza el espacio en blanco. Es lo que hacemos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Manuel Linares y Javier Campos, Pilar Bobadilla en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Ya sé que os habla, un placer estar de nuevo juntos aquí en vuestra casa, en nuestra casa, en Radio Nacional. ¿Tenemos forma de comunicar con vosotros? Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que como siempre controlan Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y enrédate con nosotros, últimos días para venir a vernos. Vamos a hacer un programa especial en Huelva. Será el día 22 de febrero. Estaremos allí dentro del Congreso Huelva Mágica y Misteriosa con muchos amigos invitados, 21 y 22. El 22 hacemos el programa, invitados como Jesús Callejo, Aldo Linares y JJ Benítez, entre otros muchos. Habrá más sorpresas, ahí os esperamos, va a ser algo histórico y será una oportunidad única para disfrutar de los misterios. Hoy daremos más información para que estéis con nosotros y avanzaros que en 2 semanas vamos a estar en Zamora, en el Congreso Ahora Ilusión, que organiza Miguel de Lucas en el Teatro Ramos Carrión. Serán los días 7 y 8 de marzo y será también algo mágico. Ahí os esperamos. Y ahora llevar un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Hoy vamos un día más a enfrentarnos con uno de los mayores misterios que nos rodean: el mundo de la existencia de los extraterrestres. Recogemos las informaciones iniciales del canal Life There Edu. Durante décadas, la humanidad ha buscado vida extraterrestre. No la hemos encontrado y quizás la búsqueda se prolongue durante siglos. Pero con miles de millones de galaxias y planetas en nuestro universo, la vida inteligente parece inevitable. Muchas de estas civilizaciones probablemente sean más antiguas que la humana y nos lleven milenios de ventaja. Poseerían capacidades tecnológicas que desafían nuestra imaginación. Los ovnis han sido considerados como indicios de vida extraterrestre, aunque la hipótesis sigue sin confirmarse. En caso de que existan, sería fascinante lograr un contacto. Sin embargo, podría ser peligroso. Explorar la posibilidad de la existencia y las eventuales visitas en la antigüedad de esos seres de otros mundos será nuestra primera intención.
Pues ahí nos vamos de viaje. Nos vamos hasta Galicia a saludar a nuestro primer invitado, Santiago Pacín. Buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches, Miguel. Gracias una vez más por invitarme a tu programa, ya que sabes que estoy consagrado a la difusión del conocimiento, o sea que agradecido de nuevo. Veterano conocido del Espacio en Blanco. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablábamos, eh? Sí, señor. La vida pasa muy rápido y de nuevo las alas del misterioso destino nos vuelve a unir. Espero que sea para bien porque, como acabáis de decir en la presentación, para mí es el mayor misterio del pasado, del presente y hasta creo que durante un tiempo del futuro. Seguramente. Te hiciste profesor, no sé si profesor de yoga en el Centro Vedanta de Balmoral en Canadá. Eres investigador, naturópata, hipnólogo, conferenciante. Has escrito algunos libros, Libera tu alma, y de repente te da por escribir la historia oculta de la ufología. Pregunto, ¿por qué? Pues mira, llevo en esto desde los 12 años, Miguel, y ya peino canas, ya tengo 68. Todos esos años, investigador, curioseador también, comunicador, como sabes, en mi programa de radio, mis actividades de mucho tipo. Y el tema OVNI siempre fue algo que me apasionó, me sigue apasionando, pero nunca tanto como últimamente, por muchos motivos de lo que está sucediendo en el planeta. Pero desde pequeñito que empecé a leer libros de ese tipo, también como tú seguramente habrás empezado también escuchando los famosos programas de Jiménez del Oso y la gente de aquellos tiempos en televisión, etcétera. Y el tema OVNI siempre fue algo que me interesó muchísimo y aparte lo viví de lleno durante 7 largos años formando parte también de grupos, viajando, estuve un mes en Perú por ese tema en concreto. Y hoy por hoy creo que tiene mucho que ver todo lo que es el estado de nuestro mundo, de nuestra humanidad, con este tema que hoy vamos a hablar, con el fenómeno OVNI. Y fue en un momento dado que percibí que tenía que escribir ese libro desde los 46 años casi que empecé a estudiar el tema, pues simplemente porque percibí que era el momento. Pues es el momento y ahí vamos a hablar una vez más de todo ello. 12:14, 1:14 en las Islas Canarias, este es nuestro invitado, nos vamos de viaje con la primera introducción que hemos preparado. El invitado llega al programa con la intención de dar luz a esos pasajes velados del mayor misterio de nuestro siglo. Él mismo nos dice, no somos el centro del universo, tampoco la esquina. Simplemente somos una mota de polvo flotando dentro de un universo cósmico desconocido, pero sí somos únicos. Y ante la abrumadora cantidad de restos arqueológicos, mitos, leyendas y textos antiguos que refieren la presencia de otras civilizaciones no terrestres en nuestro mundo en el remoto pasado o en la actualidad, la pregunta clave que debemos plantearnos es: ¿con qué propósito o intenciones nos visitan? Esta noche vamos a intentar averiguarlo. Ardua tarea esa de averiguarlo. Te voy a hacer esa pregunta casi al final, porque ¿con qué propósito nos visitan? Pero has contado que estuviste en grupos de... Es la clave, Miguel, esa es la clave de este tema. Lo demás, ahora iremos hablando, es para mí ya un poco superficial. Para mí la clave es: ¿qué queréis de nosotros? ¿Qué hacéis aquí? O a lo mejor habéis estado antes que nosotros y entraríamos en el tema de si hemos sido creados por etcétera. Pero hoy, en la actualidad, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué queréis de nosotros? Por la cantidad de temas que tienen que ver con el tema OVNI y alguno de ellos lo comentaremos. Vale. Decías que habías estado en grupos de contacto. ¿El grupo Rama con Sisto Paz y compañía? Sí, no es para mí muy grato recordarlo, pero sí, de aquella recién salido del servicio militar que a mí me tocó, pues tan pronto salí por cosas de la vida, del destino, del karma, llámale como quieres, de forma muy curiosa, pero no casual, sino causal, por algún motivo, pues entré en ese grupo, estuve largo tiempo, llegué incluso a dirigir grupos, fui a Perú para ver en realidad qué es lo que había de fondo 6 años después. Y no me apetece mucho hablar de ese tema, ¿no? Pero simplemente era una anotación. ¿Viste algo? No, pero quiero decir, pero fue allí donde descubrí que el fenómeno del contacto, nunca mejor dicho, Miguel, contacto, con mucho tacto, con mucho cuidado, porque me di cuenta claramente de que no había nada para mí de lo que yo sí creía que había.
que había. Fue mi mayor experiencia dolorosa espiritualmente hablando, descubrirlo, pero por otro lado fue una puerta abierta a empezar un nuevo círculo en mi camino de vida, que incluso agradezco el haber visto lo que había detrás de todo el tema OVNI de los contactados, que es un tema muy delicado, ¿eh? Vale. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Viste algo? ¿Has visto algún objeto o algo? No hablo de contacto ya, visión. Nada, absolutamente nada. Allí toda la gente histérica en las experiencias que yo viví en el desierto, invitado por él, lo único que miraba era histerismo en la gente, que miraban de todo, y la persona que venía conmigo de España y yo nos mirábamos el uno al otro. Dice, tú ves, yo no veo, pero ellos están viendo y dicen que hay aquello, y que la experiencia del viaje en Sendra y la experiencia de los cristales de cesio y la experiencia de tal. Yo allí fue cuando me di cuenta de que había una falsedad o vamos a decir, que una persona que es contactada, que habría que matizar muy bien, la pregunta es, sí, pero ¿con quién está contactando? ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás de ese tema? Y yo allí fui cuando me di cuenta, pues mira, no sé bien lo que habrá detrás, si es que hubo algo, pero lo que no es en lo que yo creo que puede ser el tema de las visitas de seres de otros planetas. Los buenos, porque hay dos bandos, hay varios bandos. Está el bien, está el mal, está la luz, está la oscuridad, están los que nos interesan dar un empujoncito a nuestra evolución, pero están sobre todo los que nos vienen impidiendo desde hace miles de años. Vale. Que ahora iremos matizando seguramente. Seguro. Esa experiencia, que no vamos a analizar ahora, no significa o no quiere decir que el tema del mundo de los ovnis sea algo increíble. Decimos que es un teatro donde según vamos avanzando parece que no hay respuestas, pero parece que la cosa está más clara ahora, ¿verdad? Cuanto más sabemos, parece que menos sabemos, Miguel. En realidad, jugando un poco con esas palabras, cuanto más vas conociendo, comprendiendo, estudiando, que crees que vas ya desmenuzando y montando las piezas del puzzle, más te das cuenta, anda, ahora el puzzle veo que es más grande, aún tengo que poner más piezas aquí y allá. Por eso digo que para mí sigue siendo el mayor misterio de todos los misterios, dejando a un lado qué puede ser el creador, la fuente, eso que llamamos pobremente Dios los humanos, que es el tema OVNI. Pero lo que está más que claro, si me permites añadir, es que a día de hoy, si hay alguien, quien sea, me da igual, yo ya digo desde hace tiempo lo que siento, lo que pienso, pero que cada uno saque sus conclusiones, no me crea absolutamente nada, pero sí analice lo que estoy diciendo. Con lo cual, lo que quiero matizar es, a día de hoy, en el tiempo que estamos ya viviendo, lo poquito que sabemos del universo, pero suficiente para lo siguiente, si sabemos que vivimos en un sistema solar con un número de planetas, vivimos en una galaxia con más de 400.000 millones de sistemas solares y vivimos en un universo, por ejemplo, Carl Sagan lo decía mucho, fíjate lo que dijo este buen astrofísico, hay tantas galaxias en nuestro universo como granos de arena que se juntaran de todas las playas y desiertos de la Tierra. Imagínate. ¿Tú cuántos granos de arena crees que cogen en tu mano? Pues fíjate lo que dijo. Y todavía habría muchas más galaxias. Y ahora nos vienen los físicos cuánticos y nos dicen, que hay universos, no universo. En todo eso que estoy diciendo así muy rápidamente, que es como comienzo el libro en el prólogo, ¿no? De un preámbulo de un viaje por el cosmos, digo, pero ¿cómo no vamos a creer que hay vida en otros mundos? Mejor, igual, peor, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no va a haber vida en el mundo? Además, si solo fuéramos los únicos, el creador se lució con esta humanidad, ¿no crees, Miguel? Déjame que escuchemos un corte de una película que habla precisamente de todo esto. Son pocos segundos. Perfecto. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿Cuánto espacio desaprovechado? Millones de civilizaciones. Correcto. Primeros datos. Sí. Es que hay quien cree todavía que las estrellas que están en el firmamento están ahí para alumbrarnos las noches a los humanos.
Bueno. Humanos entre comillas, porque yo creo que aún no somos humanos, ¿no? Como tampoco somos homo sapiens sapiens, inteligente. Suelo decir un poco en plan de broma que somos idiotus, estúpidos, vale, como quiera, pero sabios no, porque estamos haciéndole al mundo lo que le estamos haciendo. Que de acuerdo que hay a quien le interesa que sigamos dormidos, está más que claro, y ahí tiene que ver también este tema. Pero con lo que acabas de poner de la película, lo que acabo de decir, de verdad, de corazón, si hay alguien que todavía cree o duda que no hay vida en este vasto universo, vamos a dejar universos en plural, en este vasto universo, que me perdone tu amigo oyente, pero creo que tiene la mente muy cerrada. Y que no lo crean los astrónomos y los científicos todavía me parece infantil, Miguel. Vale, hoy te están saludando ya desde Hoyo de Manzanares, desde Carolina del Sur. Si queréis mandarnos una nota de voz diciendo dónde estáis, 633 50 50 11, y vamos a empezar a avanzar en este viaje que estamos haciendo con nuestro invitado. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Viajemos al principio de la historia conocida. Nos ayuda el canal Pero eso es otra historia. Hablemos de una de las teorías más famosas de estos antiguos astronautas. Según diversas interpretaciones del libro apócrifo de Enoch, que amplía el Génesis bíblico, Dios era un alien y tenía como subalternos a 200 ángeles, los llamados observadores, llamados así porque eran también aliens cuya misión era vigilar a los humanos. Algunos de ellos desobedecieron a Dios y empezaron a tener hijos con humanas, y de ahí salieron los Nefilim, que, según algunas traducciones, vendrían a ser gigantes mutantes. Cuando Dios se enteró de esto, apresó a todos los observadores y creó un gran diluvio para destruir a todos los Nefilim y a todos los humanos, los cuales habían recibido muchísimo conocimiento prohibido por parte de los ángeles. Este es uno de los muchísimos relatos de la antigüedad que habla del contacto entre humanos y ángeles y dioses. Pero hay muchos más y nos lanzamos a conocerlos. Ya te saludan y nos escuchan desde Vélez, Málaga, desde Palencia y frente al Cristo del Otero, gracias al Starlink desde el sur de Chile, desde Oaxaca en México. Y nos vamos a la antigüedad. Vamos a empezar por la historia antigua. También desde Ciudad de México me dicen que nos están escuchando. Hay muchos relatos como este que hemos puesto en la Biblia. La Biblia es casi un libro de UFOs y de ovnis y de extraterrestres alienígenas, ¿no? Es el libro de ovnis por excelencia, por supuesto que sí. Bueno, y también el Mahabharata, el Ramayana y muchos más, ¿no? Pero me refiero a lo que sería la religión católica, es el libro por excelencia. Pero otra cosa es qué son los ángeles, quién es Yahvé, quién es Jehová. Ahí ya es otro tema diferente que si quieres profundizamos un poquito. Sí. Y lo que decíamos antes, Miguel, si me permites, sí, de que solamente conociendo un poquitín de nada del universo, aún así no creemos que es imposible que no haya otras civilizaciones. También me parece lo mismo que no creamos a día de hoy, sobre todo los arqueólogos, los historiadores que estudian, investigan y conocen la historia de la humanidad y los restos arqueológicos, que también todavía siguen con las mentes cerradas, no aceptando más que de sobra por cualquier lugar del planeta que me nombres, restos de los dioses del cielo que vinieron hace miles o millones de años al pasado y dejaron ahí sus construcciones, y luego todos los mitos, todas las leyendas y todos los textos antiguos y tradiciones de cualquier cultura que hablemos, todas hablan siempre de la presencia de los dioses del cielo. Otra cosa es quiénes eran, de dónde venían y qué querían. Pero no hay más que de sobra para aceptar que estuvieron aquí y siguen estando. Ponme ejemplos, algún ejemplo de la antigüedad, el que quieras. Pues mira,
podemos empezar por el mundo de los megalitos, que a mí me apasiona, la cultura megalítica. Hay megalitos en el mundo, piedras enormes, ¿no? Crones, menhires y otro tipo de construcciones cicópleas, que decimos por lo inmensa que son el tonelaje. Yo hablo mucho, doy bastantes datos, habría muchísimos más, ¿no?, para hacer una enciclopedia, pero cuento en el libro algunos de los que más me llaman la atención. Si yo ya me voy, por ejemplo, al templo de Balpel en Jordania, estamos hablando de piedras de más de 10.000 toneladas y que están subidas unas encima de otras a unas alturas increíbles, traídas desde kilómetros de la cantera. Nos vamos a México, tenemos también en Asuán un increíble también piedra cicóplea que pesa casi también 100 toneladas y algunas más, y así lo pongo como ejemplo rápido. Por cualquier lugar también que me digas del planeta, la cultura megalítica, de la que desconocemos casi menos que todo, quiénes fueron, de dónde vinieron, por qué las hicieron. Tenemos, por ejemplo, como conoces perfectamente por el programa, Göbekli Tepe, en Turquía, 12.000 años de antigüedad, si es que no tiene más, piedras también de grandes tonelajes, pero lo curioso de todo ese mundo megalítico, también tendríamos que entrar en el mundo de las construcciones de templos antiguos, de los petroglifos, es que están siempre orientados a las estrellas, a constelaciones, a solsticios, a equinoccios. Qué interés tan increíble tenían nuestros antepasados muy lejanos de estar siempre conectados con el universo. Si te vas a las leyendas y de los mitos de esas construcciones o de esa manía, entre comillas, de construcción, era porque los dioses le habían enseñado la importancia de conectar con el universo, o de ellos de donde venían, pues orientaban los templos hacia esos lugares, sobre todo Orión, las Pléyades, etcétera, ¿no? Luego tienes todo el mundo de cuevas antiquísimas, no solo en Tassili, que siempre hablamos de Tassili o de Australia, o las más ahora también en la India se han descubierto, de más de 10.000 años. Para mí siempre tienen mucho más, yo ahora te diré qué quiero decir con eso, mucho más de lo que nos dicen los arqueólogos, y también están esas cuevas de más de 10.000 años, pinturas en cuevas, con astronautas de los que serían ahora de nuestro tiempo, personas con escafandras, personas con trajes de astronauta, etcétera. Y hay algunos de ellas muy curiosos, Miguel, en el tema de las aducciones. Eso no empezó hace unos años, por decirlo así, o de 1900, de los 40 para adelante. Las aducciones es algo antiquísimo, milenario. Los dioses de muchas culturas no solo se llevaban a personas, por cierto, curioso, le llamaban mucho la atención, y lo siguen haciendo, las mujeres vírgenes y los niños. Y muchos nunca más volvían a aparecer. Pero también lo cuento en el libro, pueblos enteros que han desaparecido en la antigüedad. Ya por no hablar de los mayas, y siempre se habla de los mayas o de pueblos de Mesoamérica, etcétera. No, es en muchísimas partes del mundo. Desaparecían personas, desaparecían pueblos. Quedan grabados en las cuevas quiénes eran esos dioses que les visitaron y que venían de las estrellas, que la gran mayoría se fueron prometiendo volver. Y otros se quedaron, les enseñaron agricultura, metalurgia, todo lo que nosotros entendemos como un progreso de la humanidad. Porque no nos olvidemos que desde el tiempo de los primeros homínidos casi, de pronto hubo un salto increíble en la evolución y llegamos a lo que llamaríamos el hombre del Neandertal, que ya no tenía nada que ver casi con los homínidos. Ya hoy se sabe la inteligencia, el conocimiento, conocían el arte, etcétera, creían en la vida después de la muerte, pero luego de pronto desaparecen los neandertales. Aún no se sabe muy bien, y aparece el Cromañón, nosotros, el Homo sapiens sapiens. Y hoy, la ciencia a día de hoy todavía desconoce cómo es ese salto evolutivo. Entonces entramos ¿dónde? En las leyendas y en los mitos más antiguos, sobre todo si nos vamos a Sumeria. Ya lo habrás oído tantas veces en el programa. Los Anunnaki hace unos 425.000 años vinieron de un planeta, nos colonizaron o nos crearon, etcétera. Pruebas, Miguel, llevaríamos montones de programas para hablar de ellas. Porque a mí lo que más me interesa es, estoy tan convencido de que han estado y siguen estando, es otra vez la pregunta, ¿y qué queréis? ¿Por qué habéis venido? Y sobre todo ahora, ¿por qué seguís manifestando? Y muy curioso, viniendo ya mucho más a nuestro tiempo, ¿por qué sobre todo habéis vuelto a manifestaros sobre nuestros cielos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hemos lanzado las 2 bombas en Hiroshima y en Nagasaki? Eso es muy importante.
Siguen llegando saludos desde la ciudad de Honfoss, de José Vicente en Noruega, desde Miami, desde Quebec en Canadá, en Laval, y desde la Brigada Forestal de Melide en Galicia. Dice: gracias por hacer las guardias de los sábados mucho más amenas. Nos alegra que os lo hagamos. Naves voladoras en la antigüedad. 2 ejemplos, si quieres. Por todas partes en los textos. Y ya el primero, ya que salió, la Biblia. Porque hay un matiz importante, muy sencillo de comentar. Los dioses del pasado, los ángeles de los textos antiguos y los demonios, que hay las 2 partes, ¿no? ¿Quiénes eran? Podemos matizarlo. Para mí eran seres venidos de otros planetas, porque son los mismos que hoy llamamos alienígenas y extraterrestres. Son los mismos los dioses del pasado y de los ángeles. Y si tú me preguntas, Santiago, no entiendo qué quieres decir, por la audiencia, ¿no? Matizaría. ¿Qué ángeles son esos que comen, beben, duermen, caminan, mueren, enferman, procrean y viven con las humanas, y no tenían alitas, ni mucho menos, pero como venían de arriba, pues teníamos que ponerle unas alas en la religión, ¿no? ¿Qué dioses son esos? Eso sí que ya me preocupa más. ¿Qué dioses son esos de todas las culturas de la humanidad? O de un 90 y pico largo por ciento, y esto sí que es preocupante para mí, y es un poco a lo que quiero profundizar, porque siguen estando aquí haciendo las mismas cosas. ¿Quiénes eran esos dioses que vinieron de las estrellas? Vale, de acuerdo. Si es que no estaban aquí antes que nosotros y nos han creado. Pero que lo que más le gustaba, y sobre todo en la Biblia es donde más se habla de ello, es la sangre, las vísceras de los animales, las mujeres vírgenes y los niños. Les encantaba todo eso. Luego el sexo, las guerras, el enfrentamiento entre sus propios pueblos y contra otros propios pueblos, mantener a sus pueblos sumisos, sino que la gente, por favor, se lea el Génesis. Porque la Biblia, Miguel, es el libro que tiene casi todo el mundo, pero nadie lee. Y si lo lee, no se interpreta, no se analiza. Para eso está el sacerdote que los domingos le interpreta a su manera lo que le interesa de la Biblia. Pero cógete tú, amigo oyente, una Biblia. Léela con mente abierta, quita tus prejuicios y vete analizando allí lo que pone ese tal Jehová o Yahvé, el tío más sanguinario de la historia antigua de la humanidad. Más cruel no podía ser. Que lo lean, lo que le hacía a su propio pueblo. Y ese en otros muchos pueblos. Exactamente lo mismo, pero ahora estoy hablando de la Biblia. Naves voladoras, por todas partes, en casi todas las culturas. No solo naves voladoras, armas nucleares. Y hoy ya hay científicos que empiezan a admitir, en Mohenjo-Daro, por ejemplo, y en otros lugares del planeta, pero sobre todo más recogido en la India, que en el pasado los dioses que vinieron de las estrellas se enfrentaban entre ellos en el cielo, o también había lucha entre humanos y los dioses del cielo, pero sobre todo entre dioses. Eso está más que claro en el Mahabharata, en el Ramayana, en todos los libros hindúes, pero también en la propia Biblia, porque en la Biblia Jehová, Yahvé, los Elohines, no nos olvidemos que no es y Elohim creó a los hombres o Elohim o Dios, no, en la Biblia, en hebreo, lo que significan esas palabras es los dioses, en plural. Nos están hablando los dioses y cada uno de ellos se fue repartiendo una parte del planeta. La propia Biblia, y esto lo dice gente que sabe mucho más que yo, eruditos incluso en la traducción real del hebreo, nos dicen, no, la Biblia habla solo del pueblo judío, pero de un pueblo concreto. Y Jehová o Yahvé era el que mandaba en ese pueblo. Pero había otros Elohines en otros lugares del planeta que también dominaban a sus propios pueblos. Por lo tanto, estamos hablando de dioses que les encantaba la guerra, les encantaba enfrentarnos a unos con otros, se enfrentaban con otros dioses, les encantaban los sacrificios humanos y la sangre, y les sigue encantando. Fíjate que cuando se hizo la inauguración del Templo de Salomón, el tal Jehová no le pide nada menos que unos 20.000 sacrificios de bueyes, no sé cuántas vacas, no sé cuántos burros, etcétera. Pero muchas veces también exigía, repito, soy muy pesado con eso, mujeres vírgenes y niños, que nunca más volvían a aparecer. ¿Quiénes son esos dioses que les encanta la sangre? Pero déjame decir algo más, Miguel. Sí. ¿Qué está pasando
con lo que llamamos las abducciones. Espera, empezó un poco primero. Lo hablamos después. ¿O quieres dejarlo para más adelante? Te saludan desde Basauri. Te lo digo porque tiene que ver con lo que estoy hablando ahora. Luego lo recordamos. Luego cerramos el círculo. Desde Basauri, en Vizcaya, desde Buenos Aires, y te has quedado tan tranquilo con todo lo que has dicho. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Tan tranquilo. Vamos. Dime. Damos un paso más. Radio Nacional de España, la que quieres. Tú, sí tú, es a ti. ¿Te apetece contarnos las cosas que pasan en tu cole, en tu barrio, en tu pueblo o en tu ciudad? Ya puedes hacerlo. ¿Cómo mola? Cuéntanos tus noticias. Me renta. Ponemos en marcha el informativo escolar de Radio 5 para dar voz a los más pequeños. Uy, me apetece. Dirigido a alumnos de primaria de toda España. A nosotros, chavales. Tienes toda la información en rtve.es. Siéntete periodista en Radio 5. Y recuerda, Futuro Abierto, los lunes a las 2 de la madrugada. RTV, la que quieres. Sin duda, el incidente de ovnis más popular y sobre el que se han vertido cientos de teorías es el de Roswell. Del canal Historia rescatamos algunos datos. Nuestro programa envió a un equipo de investigadores a los archivos nacionales en las afueras de Washington, D.C. Este grupo de expertos vino aquí para ver por primera vez unos archivos gubernamentales de alto secreto que acababan de ser desclasificados, décadas después de que el gobierno de los Estados Unidos iniciase el encubrimiento de los incidentes de Roswell. Hasta el día de hoy, el público no había tenido acceso a estas cajas que contienen 17 cuadernos con información de alto secreto, cientos de fotografías, transcripciones y grabaciones en cinta magnetofónica de decenas de testigos, así como 22 películas y vídeos. En el interior de estas cajas, nuestros expertos descubrieron nuevas pruebas de la polémica que había rodeado al caso Roswell. A través de estos archivos, nuestros expertos siguieron los pasos de la investigación que había realizado el gobierno. Finalmente pudimos ver los informes redactados por los investigadores que se ocuparon de esta historia. Entre los archivos y las fotografías, los investigadores se sorprendieron al encontrar una caja que contenía lo que, según el inventario del gobierno, era solo un objeto metálico no identificado. Incluso aquellos que eran escépticos ante los informes relativos a los ovnis del caso Roswell esperaban que esa caja pudiera contener lo que tanta gente había estado buscando durante tanto tiempo. Espero encontrar algunas pruebas físicas, porque eso es lo que siempre falta. Entre estos materiales recientemente desclasificados esperábamos descubrir las pistas que resolviesen uno de los grandes misterios del siglo XX. Lo que había sucedido realmente en el desierto de los alrededores de Roswell, Nuevo México, en el verano de 1947. ¿Se estrelló un ovni en Roswell? ¿Hay más casos de ovnis precipitados y accidentados? Te siguen saludando desde Jaraba, tierra de aguas termales y balnearios en Zaragoza, desde Rubarcena en Cantabria, que están de guardia haciendo más llevadera la noche. Y alguien nos dice, una colombiana, les agradezco estos momentos de compañía en noches de desvelo, una colombiana que vive en España desde hace 23 años y que nos sigue desde hace más de 5 años. No vamos a hablar de Roswell, hemos hablado muchas veces. ¿Hay más ovnis, casos de ovnis ya está caduco, eso ya está caduco, Miguel. Sí, ¿hay más casos de ovnis estrellados? Muchísimos más, antes de Roswell, después de Roswell, y lo siga habiendo. Pero es que estos ya son casos también milenarios, ya sucedió en el pasado. Si vas a leerte las leyendas y los mitos, que siempre hay un tanto importante de historia, pero a través del tiempo, manipulación, se cambió, se tergiversó, por intereses o no de los gobernantes de cada momento, pero esto sucedió siempre. Ahora, lo que decía yo antes, adelantándome a lo mejor un poco a lo que tienes preparado para comentar, en 1947
1947, lo que acabáis de comentar, digamos que fue un punto importante porque podríamos decir que fue el comienzo de lo que podíamos llamar el movimiento ovni, la era ovni moderna. No nos olvidemos, los ovnis de hoy son los dioses y los ángeles del pasado, con otros nombres, de otra forma, pero son los mismos, haciendo exactamente las mismas cosas, solo que ahora lo hacen de forma mucho más oculta. No quieren que sepamos que están ahí, no quieren que sepamos quiénes están moviendo realmente los hilos de la humanidad. Y ahí habría muchísima tela que cortar. Pero por ponerte así algún ejemplo, pues mira, en 1974, en agosto, el 23, 25, el incidente que sucedió en Chihuahua, en México, fue increíble porque los soldados mexicanos encontraron esos restos de ese ovni y sucedió algo que cuando los americanos solicitaron recuperarlo y llevarlo para Estados Unidos, con ellos también no solo militares, sino siempre la CIA por el medio, encontraron a todos los soldados mexicanos muertos en el desierto, sin saber cómo, por qué y quiénes lo hicieron. Se llevaron los restos. Hablamos de muchos años después, ¿no? También hablamos en 1908, el famoso caso de Siberia, de Tunguska, que tanto se habló también, un bosque de más de 2.100 y pico de kilómetros cuadrados, quedó sin vegetación durante muchísimo tiempo. La base ultrasecreta es muy interesante, la base ultrasecreta de Kapustin, de Yat, en 1947, el área de 51 soviético que le llaman. Stalin quería tener también su propio ovni, no solo los americanos, así que no solo lo encontraron, sino que se dice que los cazas rusos de una base muy importante, la que acabo de decir, querían que fuera una especie del Pentágono también de los rusos, pues los aviones tenían como orden cazar algún ovni y lo hicieron. Hubo también enfrentamientos en el aire de propios aviones rusos que también cayeron. En 1950, por ejemplo, un avión ruso que abatió un ovni en ese lugar porque los rusos lo querían tener. Pero también nos vamos a los alemanes. ¿De dónde creemos que sacaron los alemanes ese poderío armamentístico increíble que casi estuvieron a punto de dominar toda Europa y luego querían seguir por el resto del planeta? Pues en 1936, este ya es antes que el que estamos hablando de 1947, de Roswell, en Selva Negra, en Friburgo, encontraron también los restos de un ovni y de ahí parece ser que empezaron a crear todo el gran increíble armamento, los primeros misiles que existieron también en la Segunda Guerra Mundial, y podría seguir diciéndote muchísimos más casos, pero déjame decir una pregunta curiosa. Caramba, suponiendo que vengan de muy lejos, seres en otras naves, de otros planetas, de otros sistemas solares, suponiendo que vengan de fuera, caramba, ¿qué de decir? Porque hay muchísimos. Yo conozco más de 100 no sé cuántos, que de memoria imposible, ¿no? Algunos los cuento en el libro. Pero la pregunta es, concho, tienen tanto poderío, tantos miles o millones de adelanto tecnológico, y van y se estrellan. Llegan aquí y se estrellan. Sí, primero llegan aquí y se caen por todas partes. Primero, ¿cómo llegan aquí? Dime, perdona. Primero, ¿cómo llegan aquí? Evidentemente tiene que haber más civilizaciones, pero quizá el problema sea llegar hasta aquí, tener Pero, ¿y si no es así, Miguel? Vale. Y en realidad no vienen de ningún lado. Déjalo para luego. Tienen una nave y de repente se estrellan y tienen tornillos y trócolas y que no les Exacto. Vaya historia, ¿no? Me parece muy curioso. O sea, que yo estoy convencido, más que convencido, de que no se caen solos, sino que alguien los derriba. ¿Quién puede estar derribándolos? Todo lo que estoy hablando aquí lo amplío mucho más, lógicamente, en el libro, ¿no? Si no nos ha oído a lo mejor algún oyente, que saludo a toda la audiencia, por cierto, Historia oculta de la ufología, de Editorial Almuzara, es del libro que estamos hablando, pues hay muchísimos casos que la gente desconoce, pero que dentro de este fenómeno daría para muchísimos programas el seguir hablando, pero mi pregunta es, ¿vienen aquí y se caen? ¿Y si a lo mejor es que no vienen de aquí? Luego, si quieres, lo profundizamos. Sí, lo vamos a profundizar. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Hemos hablado muchas veces acerca de ovnis, de teorías de diferentes. Hoy estamos haciendo un repaso muy rápido para tratar de llegar a alguna conclusión. Hay otra introducción esperando. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
El misterio continúa hasta nuestros días. El canal D-Max España nos ofrece información más cercana a nuestro tiempo. Alaska tiene una larga historia de avistamientos ovni. A lo largo y ancho de todo el estado se han observado objetos voladores no identificados y los habitantes cada vez están más interesados en saber qué ocurre. En abril de 2020 se revelaron vídeos oficiales de ovnis al público en general, después de que el Pentágono se viera muy presionado tras publicar unas imágenes de alto secreto grabadas por pilotos de la Marina. Estas incluían un aparato volador misterioso que volaba a una velocidad increíble sobre el océano. Dios mío, tío. ¿Qué es eso? Mira cómo vuela. También estaba este vídeo de 2014 de un objeto parecido a un platillo en el cielo. Madre mía, mira eso, tío. No, en serio. Mira esa cosa. Está rotando. Pero en el Triángulo de Alaska esos avistamientos no son nada nuevo. Ya en 1950, un piloto de la Marina estadounidense de destino en el sudoeste del Triángulo grabó a un ovni desplazándose a más de 2.800 kilómetros por hora. De hecho, en los cielos de Alaska se han visto más ovnis que en cualquier otro estado. Son una muestra de las crónicas que existen sobre avistamientos y casos ovni en la actualidad. ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Y del misterio de las abducciones? Más saludos desde Taraco, al sur del Perú, y me dicen que por aquí tienen un tornillo que se ha debido caer a uno de esos ovnis. Hemos hablado muchas veces, se está vertiendo mucha información últimamente en los medios de comunicación de casos que se han desclasificado, tanto de militares americanos como de todas las partes del mundo. Vamos con las abducciones y luego te pregunto qué hay detrás de todo ello y esos gobiernos en la sombra que de alguna manera dices que pueden existir. ¿Qué pasa con las abducciones que te quedabas ahí atrás antes un poco con todo ello? Luego también me interesa matizar unas cosas que quedaron en el aire, si hay tiempo. Sí, espero que sí. Exactamente ahora que te interesa, el tema de las abducciones y de los casos actuales. Sí. Mira, las abducciones ya tienen miles de años de antigüedad en los mitos, en las leyendas, pintados en las cuevas, como te dije. En Tassilia hay una que se ven unos seres humanoides con cascos y trajes de astronautas y se ve a un grupo de personas en hilera, todos detrás de ellos, hacia una especie de nave de forma oval. Es decir, que ya hay leyendas en muchos lugares de la Tierra que los dioses tenían la costumbre de venir a coger humanos, se los llevaban en una luz, bueno, ya sabes, en aquellos tiempos pues diría muchas cosas, ¿no? No dirían un ovni, no dirían un avión, estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Pues desaparecían y nunca más volvían. Recuerda que antes dije que incluso pueblos enteros, pero siempre bajaban y en muchos lugares, por ejemplo en Mesoamérica, bajaban a coger a un grupo pequeño de personas, se los llevaban y nunca más venían. Esto sucedió siempre. Ahora está sucediendo otra vez. No, sigue sucediendo. No es que esté sucediendo, pero ahora tenemos otros medios de comunicación o tenemos otros conocimientos. Hay mucha gente investigando, gente que incluso están especializados en ese mismo tema. Pero yo vuelvo otra vez siempre. Soy muy pesado. Vale, muy bien, existen, están ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás? Abducciones. ¿Qué suele suceder? Se empezó sobre todo con las mutilaciones de animales. Y entre otros órganos se llevaban la sangre, siempre está la sangre por el medio, se llevaban los órganos sexuales de los animales, se llevaban los ojos y órganos muy concretos. ¿Qué pasa también con los seres humanos en las abducciones? La gran mayoría de ellos cuentan, y hablamos de millones, Miguel, y no solo en Estados Unidos, en todas partes de nuestro propio país, solo que en Estados Unidos tal vez hay más, se habla de más o se conocen más. ¿Y qué hacen sobre todo? Les hacen operaciones quirúrgicas en una mesa de operaciones, lo que más o menos cuenta la gente, y entre otras cosas que le hacen, además de implantarle a algunos un chip, que ahora te digo algo muy interesante sobre ello, pues lo que hacen es que al hombre le quitan el semen y a las mujeres le quitan los ovarios, es decir,
los óvulos lo que quieren es estar creando ¿qué? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué quieren sangre? ¿Para qué quieren determinados órganos de los animales? ¿Para qué quieren el semen? ¿Para qué quieren los óvulos? Pues para estar creando posiblemente una nueva raza híbrida. Pero cuidado, esto ya lo crearon desde la antigüedad. A lo mejor incluso nosotros somos una raza híbrida entre los dioses del cielo y los homínidos que éramos hace miles de años. Como ves, esto da para mucho, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Para qué? Y a lo mejor podemos unificar esto que estoy diciendo yo ahora con el ¿y por qué aparecieron y se dejaron ver otra vez, que hacía mucho tiempo, ya miles de años que no, en el cielo, después de las 2 bombas que soltaron en Nagasaki y en Hiroshima? ¿Será que nos quieren salvar? ¿Nos quieren ayudar? ¿Que el planeta no se destruya en una guerra nuclear? ¿Que la humanidad está a punto de irse autodestruyendo y quieren hacer una raza nueva? Después de Neandertal, Cromañón, ahora quieren hacer un hombre superior, una raza superior. ¿O detrás de todo esto, que también hay investigadores que lo afirman, lo que quieren es salvarse a ellos mismos? No quieren salvarnos, no quieren salvar a la humanidad de este planeta. Quieren salvar el planeta porque creen que les pertenece. Puede ser una posibilidad. Y quieren crear una nueva raza entre ellos y nosotros porque al parecer han perdido la capacidad de poder reproducirse a sí mismos. Supongo que tendréis hablado de este tema con algún investigador, no sea la primera vez que alguien lo dice en tu programa, ¿no? Y entonces empiezan a salir preguntas de lo que a mí me interesa. Ya hace mucho tiempo que a mí ver lucecitas en el cielo no pierdo el tiempo. Ir a ver una marca en un campo que aterrizó algo, me da igual. Lo que diga una persona que vio y que no vio, también. Yo lo que sigo diciendo es, ¿qué queréis? ¿Por qué raptáis gente? ¿Por qué lo venís haciendo hace miles de años? ¿Por qué os interesa tanto la sangre? ¿Por qué os interesa tanto la guerra, el sufrimiento, la miseria? Porque vaya mundo en el que vivimos, Miguel. ¿A quién le interesa que esta humanidad siga viviendo constantemente en la guerra, en el sufrimiento, en la miseria, en la hambruna? ¿A quién? ¿Quién está detrás de todo esto? Lo dejo en el aire. Déjame que ponga una última introducción que tenemos. ¿Te quedas luego después de las noticias un ratito? Para cerrar el círculo. Nos saludan desde Quito, perfecto. Ecuador, desde Venezuela, desde Cuba. Hay un montón de gente escuchándonos en diferentes partes del mundo, también en Asia. La última parte, para tratar de sacar conclusiones de este asunto, a ver qué hay detrás de todo ello. Entramos en el terreno de las conspiraciones. Son muchas las voces que se alzan alrededor del tema de las visitas alienígenas. Tecnología inversa, sacada de los supuestos ovnis estrellados. Pactos con extraterrestres. Gobiernos en la sombra. ¿Qué hay de verdad en todo ello? Preguntemos a nuestro invitado. Tenemos, Santiago, 3 minutitos antes de las noticias y luego tenemos un ratito más. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de verdad en toda esta historia? Se habla mucho de la tecnología inversa, que a raíz del ovni estrellado supuestamente en Roswell se sacaron un montón de... Y antes también, Miguel. Vale, adelantos. Recuerda a los alemanes, antes de 1947. Pues. Se sacaron un montón de... Y los rusos. De adelantos. ¿Es cierto esto? ¿Hay tecnología inversa? Había unos cuantos ahora oficiales, las últimas noticias, que estaban... Totalmente cierto. O sea, fíjate que el salto que dio la humanidad desde la época del 40 y del 50, es que dimos un salto increíble después de 5.000 años como mínimo, porque dejo ahora ahí en el aire, ya no hay tiempo para ello, que no conocemos nada de nuestra historia, lo antiquísimos que somos como humanidad, la cantidad de tiempo que tendríamos que ir hacia atrás para recuperar de dónde venimos, etcétera. Pero el Colegio Oficial de Arqueólogos, de Historiadores, de Defensa de un país, militares, políticos, a todos nos tienen ocultando nuestros verdaderos orígenes. No les interesa que sepamos nuestros verdaderos orígenes a los que están en todo tipo de poder. ¿Por
¿Por qué? Porque nos toparíamos que nuestros orígenes tienen que ver con los dioses que vinieron del cielo. Simplemente lo dejo ahí. Pero dentro de lo que es lo que nos ocultan, si lo saben todo, saben muy bien quiénes son esos seres, desde hace mucho tiempo. Y no solo eso, y no lo digo yo solo, Miguel, gente que investiga mucho más que yo en ese tema en concreto. Se sabe que incluso hay pactos entre ciertas razas alienígenas y ciertos gobiernos. Me viene a la mente, por ejemplo, mal no recuerdo, en 1954, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, aquello que tanto se investigó, que desapareció durante 12 horas y nadie sabe dónde estuvo. Luego él dijo que fue al dentista, ¿no? Y que estuvo en realidad porque luego la gente que estuvo con él lo contó. Ahora fíjate que mucha gente que se está jubilando o que está ya a punto de irse para el otro lado de la vida, como que se arrepienten y empiezan a decir la verdad en muchos medios de difusión que estaba prohibida hacerlo, ¿no? Porque en esto perdió mucha gente la vida por el camino, por decir la verdad. Pues estaba en la base de la Fuerza Aérea de Hayward en California y al parecer, según se dice, yo no lo puedo demostrar, en contacto con una determinada raza alienígena haciendo un concreto pacto. ¿Qué pacto? Si ustedes nos dejan manipular animales y aducir personas de su planeta, nosotros le damos a cambio una ciencia, una tecnología, claro, la que le interesa a los poderosos, sobre todo de aquella Estados Unidos. Van a tener ustedes un armamento y una tecnología superior a cualquier otro país. Por lo tanto, ¿quién es el país más poderoso? El que tenga el armamento y la tecnología más poderosa. Pues hasta ahí llegamos. Los presidentes de muchísimos países conocen muy bien lo que hay detrás del tema. Todo lo que tiene que ver con lo oficial de los que tienen el poder en todos los aspectos, conocen perfectamente, hasta incluso las religiones, los líderes de todas las religiones, conocen muy bien este tema, pero nos lo ocultan y lo siguen ocultando. Párate un momentito ahí, seguimos dentro de un momento. Tenemos que hacer una pausa obligada, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hay muchos más enigmas esperando en la segunda hora. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE y 633 50 50 11 por si queréis intervenir. Y recordaros que nos vamos a Huelva la próxima semana. Nos espera una aventura con un montón de invitados especiales. Nos espera Tartesos, la Atlántida, además de otros misterios increíbles. Invitados de lujo como Juanjo Benítez, Jesús Callejo, Enrique Chazarra, Aldo Linares, Luis Miguel Domínguez, Guillermo Cacenave, magia y un montón de cosas. Estaremos allí los días 21 y 22 y el programa especial el día 22, no os lo perdáis. Enseguida regresamos, llegan las noticias, pero no os vayáis que tenemos mucho más que contaros aún. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.